Ahí está. ¿Se entiende más o menos cómo es el procedimiento de esto? Sí, profe. Sí, profe. Vamos Sí, a, profe. vamos Yo a le quería ver. preguntar, profe, justamente sobre el procedimiento. Por ejemplo, lo que puso después de la división entre la masa que, o sea, Ahora ahora necesitamos. lo comparto de nuevo, así vemos a qué te hace referencia. Ajá, sí, sí. ¿A esto? Claro, después, lo otro, cuando ya está sacando cuánto reaccionaría con 75 gramos. Esa parte, digamos, es necesaria, ¿verdad? O sea, para darnos cuenta de cuánto es lo que sobra. ¿Listo? Y lo que pasa es que Eh, muchas veces en los programas, en los problemas más te pide el reactivo en exceso, cuánto te queda en exceso, que en realidad es limitante. El momento Ese es que el que está en exceso, el de abajo, el sulfúrico, claro. Acá te y estoy lo de arriba demostrando es el limitante. de abajo y Oh, arriba no. Acá el limitante es el carbonato de calcio. ¿Sí? ah, ok. Por eso yo calculo. Fíjate que hago este cálculo para ver cuánto se produce de dióxido de carbono. Al ser él el Sí, limitante, cuando se consumieron los 75 gramos de carbonato de calcio, se produjeron 33 gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? sí, Y no se va a producir más porque ya se acabó. sí, sí. Como para que te des cuenta de que es el limitante, hacemos este cálculo con el sulfúrico, porque tengo 75 gramos de sulfúrico. Y con esos 75 gramos podrían haber producido esta cantidad. Pero en realidad, como ya no tiene con quién reaccionar aquí, porque ya se acabó cuando llegaron a los 33 gramos, entonces me va a quedar en exceso. El exceso se calcula con esto, haciéndolo reaccionar a los dos reactivos. Yo para 100 gramos de carbonato de calcio necesito 98 de sulfúrico, ¿verdad? Y para 75 de carbonato de calcio voy a necesitar solo 73,5 de sulfúrico. Es decir, que al colocar 75 estoy colocando en exceso. ¿Cuánto en exceso tiene? Estos 75 gramos menos lo que se consumió con los 75 gramos de carbonato de calcio. ¿Mm? ¿Me entiendes? Sí, sí, Es decir, sí, sí. bien, bien. Gracias. Este cociente es el que me permite determinar quién es el reactivo limitante cuando es menor. Pero yo siempre les digo que ustedes hagan este cálculo. Con los dos reactivos, ver cuánto produce cualquiera de los productos. ¿Mm? Y el que produce menos es el limitante. ¿Por qué digo que hagan eso? Porque muchas veces de esto se olvidan y hacen al revés el cociente. Y si ustedes hacen al revés, le puede dar cualquier cosa. Acá, fíjense, si lo hicieran al revés, el reactivo limitante les quedaría el sulfúrico. Entonces, harían los cálculos todos mal. ¿Mm? Entonces, ojo que esta regla práctica dice masa problema, es decir, masa que me está pidiendo como problema calcular, sobre la masa estequiométrica. Y la masa estequiométrica sería la masa que reacciona, que está presente en la reacción estequiométrica. ¿Mm? En este caso es un mol y un mol, pero puede ser distinto, no es sobre la masa de un mol. Vamos a hacer el problema que sigue, que vamos a ver, vamos a ir a la guía. Vamos a hacer el problema que sigue, que dice, en el proceso, la guía acá está. Acá. Es exactamente similar, ¿no? Dice, en el proceso de formación del agua a partir de sus elementos, calcula la masa de agua en gramos que se forma a partir de 30 gramos de hidrógeno y 70 gramos de oxígeno. ¿Qué reactivo se encuentra en exceso y en qué cantidad?
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué necesito como reactivo para formar agua? Oxígeno e hidrógeno. Oxígeno e hidrógeno. Por lo tanto, planteo la ecuación. Acuérdense que son, tanto el hidrógeno como el oxígeno son biatómicos, ¿sí? Entonces, planteamos la ecuación y todos los datos estequiométricos que provengan de igualar esta reacción. ¿Cómo queda esa reacción? A ver, ¿es mol a mol? ¿Cómo sería la ecuación? A ver. Hidrógeno más oxígeno. ¿Qué me da? Agua. ¿Cuántos moles de cada uno necesito estequiométricamente y cuántos se forman? Dos moles de hidrógeno, uno de oxígeno y forman 2 moles de agua. Bien, ¿están de acuerdo? ¿El resto? ¿Con la respuesta de ahí? Sí. Sí, necesitamos 2 para dar 2 de agua. Entonces la reacción es 2 moles de hidrógeno, 1 mol de agua, para dar 2, perdón, mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Desde el punto de vista de la masa, ¿cuántos serían? ¿Cuántos gramos de hidrógeno? 4. 4. Sí, sin duda, 4 gramos. ¿De oxígeno? 32. 32. Sí, sí. 22. ¿Y se van a formar de agua? Si se forman 2 moles de agua, ¿cuánto sería en masa? 36. 36. Bien. Esos son los datos estequiométricos. ¿Sí? Eso es lo que yo le llamo datos estequiométricos. Todo eso me sirve a mí, esa es la receta. Ahora, en realidad yo he puesto, voy a poner para formar agua 30 gramos y 70 gramos, 30 gramos de hidrógeno y 70 gramos de oxígeno. Tengo que saber, para saber cuánto se forma, primero tengo que identificar quién es el reactivo limitante, porque con él tengo que hacer los cálculos de lo que se forma. Y de esa manera también me va a quedar el reactivo en exceso. ¿Qué es lo que debería hacer entonces para determinar eso? Dividir 30 en 4 y 70 en 32. Perfecto, muy bien. 30 gramos sobre 4 para el hidrógeno, 32, perdón, 70 sobre 32 para el hidrógeno, para el oxígeno. ¿Sí? Problemas sobre lo estequiométrico. Y es una cuestión numérica, así que no hace falta ni siquiera ponerle la unidad, es el número nomás el que se utiliza. ¿Cuánto me dan esos cocientes? 30 dividido 4, 7,5. 7,5. Y 70 dividido 32, 0,21 o 0,2. ¿sí? No, me suena muy poquito eso. Ah, sí, sí, 2,18. disculpe, 18. lo hice mal. 2, claro, algo de 2, porque es 2,18. Sí, 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 yo lo hice mal. Entonces, ¿cuál sería el reactivo limitante ahí?
El el oxígeno. que ¿me están siguiendo la pizarra? Sí, el oxígeno, como dijo Nel. El oxígeno es el reactivo limitante, perfecto. Vamos a ¿Puedo hacer un poco sacar más la abajo la pantalla. cámara, Sí, profe? No se ve bien. ¿Cómo? Sí, puedo hacer la cámara un poquito más abajo, porque no se ve bien la Ay, pizarra. sí, tenés. Bien, ¿ahí estamos? Sí, profe, ahí se ve. Bien, entonces descubrimos que este es menor, por lo tanto, el reactivo limitante es el oxígeno, reactivo en exceso. ¿Sí? Bien, entonces ahora para calcular cuánto de agua se va a formar, voy a tener que usar los 70 gramos, porque es el limitante, para contestar el punto A. Entonces ahora ya, después que lo identifiqué, es fácil, es como lo veníamos haciendo los problemas, ¿cierto? Si con 32 gramos de oxígeno se forman 36 de agua, con 70 gramos, ¿cuánto se va a formar? ¿78,75? No sé, Sí, 78,75 gramos. 78,75 gramos. Y sí, fíjese, casi el doble. Puse casi el doble de masa de oxígeno. Y por lo tanto, obviamente, que se tiene que formar el doble, casi el doble de agua. ¿Sí? Es lo que le digo yo de la receta. Se forman 78,75. Y del reactivo en exceso, ¿cómo hago para determinar cuánto es el reactivo que en verdad, digamos, la cantidad que me va a quedar de hidrógeno? Vuelvo a utilizar y realizo la relación entre ellos, geométrica, ¿no? Voy a borrar aquí para poder hacer esa. Fíjense, para geométricamente necesito 4 gramos de hidrógeno para que reaccionen con 32 gramos de oxígeno. Si voy a usar 70 gramos de oxígeno, ¿cuánto voy a necesitar de hidrógeno? 8,75. 8,75 gramos solamente. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se acabó todo el oxígeno, solo se han consumido 8,75 gramos de hidrógeno. Ya no hay más oxígeno, por lo tanto, no hay más reacción. Entonces, ¿cuánto me sobra? Y hago la diferencia entre los 30 gramos que coloqué menos los 8,75 gramos que reaccionaron. Y eso me da algo así como 21,25. 21,25 gramos. Esto es lo que me sobra. ¿Sí? Eso es lo que me queda sin reaccionar. Por eso dice qué reactivo se encuentra en exceso y en qué cantidad. ¿Sí? ¿En qué cantidad se encuentra en exceso? En 21 gramos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Al reactivo en exceso, eso lo dejamos como una suma al final de la fórmula, así como separado, o no lo ponemos. Como comprobación. O sea, sí, porque si lo estamos haciendo en la fórmula, o sea, primero sumamos y después al final lo que nos da, a eso lo dejamos por separado, así lo hacía el No profe entiendo Manuel. qué suma porque no hemos hecho ninguna suma acá. O sea, yo digo, por ejemplo, en la fórmula que tiene usted ahí arriba, de 2 de hidrógeno más oxígeno, 2H2O. Sí. Bueno, ahí si usted hiciera, digamos, 30 Ah, gramos, estás haciendo la regla, sumando estas masas que me dé esto.
Claro, exactamente. Exactamente, si ahora vos sumás esto, lo de oxígeno, los 70 con los 8, me va a dar lo que se produce de agua, de la misma manera. ¿Mm? Bien, y a eso de hidrógeno, que es el excedente, lo dejamos ahí al final, sumado. Y queda aquí, claro, digamos, que te sobra, a eso te referís vos. Es decir, Exactamente, sí. sí, ya te entendí. En realidad, la operación sería 8,75 que reaccionaron, ¿sí? Esto es lo que va a reaccionar, se me van a formar 87, perdón, 78,75 y me va a quedar 21,25 de hidrógeno. En realidad me queda acá, ¿no? Porque no es que pasa como producto. Esto es lo que me queda. ¿Sí, Nicolás? Sí, No sí. interviene en la reacción directamente, o sea, me queda acá como un resto ahí. Ok, de 10. Gracias, profe. ¿Entiende lo que está planteando Nicolás? Nosotros Sí, sabemos que por conservación de la masa, lo que se produce tiene que ser la suma de lo que es reaccionado. Eso sí, se sí. cumple. Pero acá me queda una masa sin reaccionar porque ya se me acabó el oxígeno. Incluso ni hace falta acá escribirlo, ¿no? Mientras lo entiendan al concepto, lo único que cuando les pregunta cuánto queda, hacen la diferencia y lo plantean así como una diferencia como está hecho acá al final. No, profe, no, perdón, pero no entendí. ¿Que no entendiste esto? Ajá, de lo que planteó Nicolás. Sí, Alex, no hay problema. Nosotros por la ley de conservación de la masa, sabemos que lo que colocamos como reactivo se tiene que transformar en producto, no puede desaparecer. ¿Mm? Entonces, si yo pusiera, viste que yo acá tenía 30, tenía 30 gramos tengo 30 gramos de hidrógeno, pero a mí se me forman 78,75. Si yo sumara esto, no se cumpliría eso. No se cumpliría la ley de conservación porque tengo, de acuerdo a esto, se tendría que formar 100. Pero no es así, ¿por qué? Porque acá hay el exceso reactivo. Porque de este solo reaccionan 8,75. Y me quedan 21,25 sin reaccionar. Ahora, como reaccionan solo 8,75, si sumo 8,75 con 70, me da lo de la conservación de la masa, 78. No se puede formar más porque ya no hay más oxígeno. ¿Sí? Cuando se consumió todo el oxígeno, se consumieron de hidrógeno solo 8,75. Y por lo tanto se pudo formar 78,75 de agua. Esto no interviene en la reacción porque ya no tiene con quién. Por eso me queda en exceso ahí. Bien, y el 8,75 lo saca De los 30, de los 30, ajá. claro. Puse 30, pero solamente usé 8,75. Bien, Ah, no usé yo, uso el oxígeno para formar el agua. ¿Sí? Se consumieron los 70 y acá iban 8,75, ¿no? Y ya no tengo más oxígeno. Por lo tanto, cuando acá llegó acá está 0. Ya no tengo más. Entonces me sobran estos. bien, ahí está. Gracias, profe. ¿Eh? Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto de eso? Vamos a plantear otro de reactivo limitante y después vamos a explicar el concepto de rendimiento, porque está dentro del mismo problema. Pero ustedes hacen la primera parte
como para repasar, a ver, ¿cuál es el ejercicio 16? Creo que es el 16. Sí, acá. ¿Qué plantea el ejercicio 16? Se mezclan 40 gramos de ácido sulfúrico con 20 gramos de hidróxido de sodio. Y se obtienen 26,13 gramos de sulfato de sodio. Bien. Lo que me interesa para la primera parte de eso de lo que se obtienen lo vamos a ver ahora. Lo único que me interesa saber si se mezclan 40 gramos de ácido sulfúrico y 20 de hidróxido, quién es el reactivo en exceso y la cantidad y quién es el reactivo limitante. ¿Sí? Hasta ahí vamos a hacer el A y el B. Es una reacción típica para formar una sal. Un ácido más una sal. El ácido sulfúrico recién lo vimos, ¿sí? Lo trabajamos en la reacción anterior. Y el hidróxido de sodio con valencia 1, ¿cómo va a ser? Primero que tengo que hacer, plantear todo lo estequiométrico. Entonces, ¿cómo sería la fórmula entonces? La fórmula de la reacción sulfúrico más. Vayan pensando que ustedes después tienen que plantear en el examen. Pueden venir así los problemas que ustedes tienen que después hacerlo la reacción. El ácido sulfúrico lo vimos recién. ¿Cómo era la fórmula? Hidrógeno 2, Azufre. azufre, oxígeno 4. Bien. ¿Y el hidróxido de sodio? Como tiene valencia 1, ¿cómo sería? Sodio y oxidrilo. NaOH. Muy bien. ¿Cómo será el sulfato de sodio? A ver. Y a mí me quedó NaSO4, de ahí un Ajá. 2, más 2 moléculas de agua. Hay un 2 que. ¿Quién tiene un 2? El, el azufre con el oxígeno. Me parece que al revés. El sodio tiene el subíndice Sodio es el que No, tiene. sí, es verdad, disculpe, yo me equivoqué, sí, sí. Muy bien. ¿Sí? Es el sodio. 2 de agua y necesito 2. Ahí tenemos la ecuación entonces, que es un mol, 2 moles. para que me dé un mol de sal. Esto hasta donde me acuerdo yo, son 98 gramos, que recién lo vimos. Y de sodio, 24, 30, 40.
por 2, 80 gramos. Eso es lo estequiométrico. ¿Cuánto dice el problema que tengo? Creo que 40. Sí, tiene que sacar los datos cuando yo los pongo, si no después yo los saco. Sí, sí. Ahí tiene. ¿Quién es el limitante? ¿Quién es en exceso? ¿Y cuánto en exceso? Profe, permiso. ¿Me deja ver? ¿Sí? por favor? Sí, ¿Quién es el que tiene... ¿Quién dijo algo? yo, si me podría dejar ver el pizarrón, por favor. Yo te estaba tapando, perdón. Gracias. Gracias. ¿Quién es HC? Figura acá, HC. Un hidrocarburo, Profe me dio 0,40 del ácido sulfúrico y del hidróxido de sodio. Me dio 4 gramos. ¿Acá me estás diciendo esto? ¿Qué te dio? Uy, sí, sí, no, 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 no. Lo hice al Con revés a la esto al división. revés. Sí, ¿Viste? es que lo hice como lo vi en el... No, es verdad. Mala mía, pero... Yo incluso cuando lo pongo aquí, justamente lo que tienen que hacer es darlo vuelta. ¿Sí? Da un cuarto, Este, 0,25. Sí, 0,25 y el otro, parecido, pero un poco menos. Perdón, 0,41. 0,40. 0,4. Ah, ese sí lo hice bien, al otro lo hice mal. Bien, entonces, ¿quién es el limitante? Es el de el hidróxido de sodio. Reactivo limitante. Pregunta aquí, ¿cuánto exceso? Nos está preguntando, en el B pregunta, ¿cuánto de exceso? ¿De cuánto se puso de más de sulfúrico que está en exceso? ¿Y qué voy a utilizar para eso? Para calcular eso. Esto que está acá. Con el reactivo limitante. Y el reactivo limitante voy a sacar cuánto voy a necesitar de sulfúrico para que reaccionen con estos 20 gramos de hidróxido de sodio, que es el que primero se acaba. Entonces, el planteo es si con 80 gramos de hidróxido de sodio para 80 gramos necesito 98 gramos de sulfúrico, con esos 20, ¿cuánto voy a necesitar? Esto se reduce 4 veces, por lo tanto voy a necesitar un cuarto de esto. 24,5. ¿Sí? Necesito 24,5 de sulfúrico. ¿Y cuánto coloqué? 40. O sea que esos 40 les tengo que restar. Y me va a dar
la cantidad de sulfúrico que me queda sin reaccionar. ¿Cuánto sería esto? 15,5. 15,5 gramos. Iba a decir 16 al final. Entonces, teóricamente, ¿cuánto se debería formar de sulfato de sodio? Entonces, si reaccionaron los 20 de... no tengo claro. Los 20 gramos de hidróxido de sodio con 24 de... Vamos a borrar esto porque si no se- Reaccionan solo 24 con 5. Y me quedan 15,5 gramos. ¿Cuánto se formó? Entonces, teóricamente, se debería formar teóricamente por la ley de la conservación de la masa. Alejandro. Que muere que... Romero criado. 1,63 puede ser. Acá, ¿cuánto se formaría en masa? Mediante la conservación de la masa. Que es lo que preguntaste hace rato. ¿Sí? Otro que responda, ¿cuánto se ¿No serían formaría? 60 gramos? No, no son 60 gramos, ya mal, porque yo hace rato les expliqué en el anterior. ¿Cómo voy a sumar 60 si hay 15,5 gramos de sulfúrico que no reacciona? 44,5, profe. 44,5. Porque cuando este se consumió todo, el sulfúrico solo se consumió 24,5. Y no hay más reacción. ¿Sí? Por eso se le llama en exceso. Porque tengo de más. Y si tengo de más, significa que no se va a formar más producto, porque ya no tiene con quién reaccionar. Ya se acabó el hidróxido de sodio. ¿Sí? El sulfúrico queda solo sin reaccionar. ¿Se entiende? Entonces, Sí, ¿cuánto profe. se va a formar? Se va a formar esto con esto, porque ya no, esto no interviene en la reacción. Por eso hago estos cálculos, si no directamente le sumaría este y ya está. 44,5. Bien. Eso es rendimiento, lo que llamamos, lo que teóricamente se podría formar, ¿m? Y a eso le llamamos rendimiento teórico. Es decir, todo lo que coloco como producto, que reacciona obviamente, lo que reacciona verdaderamente, aunque coloque en exceso, esto se transforma en producto. Eso se llama rendimiento teórico. Pero lo que sucede verdaderamente en una reacción, que las reacciones dependen de varias cosas. Una, por ejemplo, que las condiciones en las que se produce esa reacción, que tienen que ser, en algunos casos, determinadas condiciones de presión y temperatura, que a veces no sean las precisas. También puede ocurrir que se produzcan otro tipo de reactivo, de producto indeseado, que no es lo que quiero formar, que suele pasar, ¿no? Que se formen otros productos por ahí que no es el que yo quiero. O también puede ocurrir que algún reactivo se transforme en vapor, por ejemplo, se evapore antes de que termine de reaccionar. Todo eso limita el rendimiento de la reacción. Entonces, muchas veces, la mayoría, por no decir la mayoría de las veces, en una reacción verdadera, es difícil alcanzar el 100%, es decir, que todo lo que coloque como producto, ¿sí?, se transforme, perdón, todo lo que coloque como reactivo se transforme en producto.
Entonces, ¿cómo hago para saber el rendimiento? Y muchas veces lo que se hace es, conociendo el rendimiento teórico, que lo puedo sacar en papel, y luego lo que verdaderamente me da la reacción, obtener cuál fue el rendimiento. Si ustedes se fijan en el problema este decía a continuación, ¿cuál era el rendimiento de la reacción? Porque se habían obtenido 26,13 gramos de sulfato de sodio. Es decir, se obtuvo solo 26,13 gramos. Esto me da la pauta que ese rendimiento no fue 100%. ¿Cómo hago para calcular cuál fue el rendimiento? Con una regla de 3, planteando que el rendimiento teórico, si tengo que llamarlo de alguna manera, este es rendimiento teórico, y este se denomina rendimiento real. Con una regla de 3, fácil, ¿no? Si el rendimiento teórico, o sea, los 44,5 gramos, representan el 100% del rendimiento, ese 26,13 que se produjo real, ¿qué rendimiento tuvo la reacción? Va a ser igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Rendimiento real por 100 dividido rendimiento teórico. Y esto me debe dar como 70. 58,7. Ah, no, la mitad. 58,7. Y ahí, profe, ¿no se tiene en cuenta el agua que estaba del lado de la reacción? Ah, tenés razón. Acá, sí. Este no se forma. Sí, tenés razón. No sume el agua. Todo mal. Borgen. El concepto de rendimiento está bien. Lo que está mal es lo que se produjo del sulfato, porque este le tengo que restar. Me olvidé del agua, como me dijiste antes. Acá se forman 24,5 en total. Son 2 moles de agua y el resto de sulfúrico. ¿Cómo hago para saber cuánto se me formó de este? Y con el reactivo limitante. Sería con 80 gramos. ¿Cuánto era la masa de este? 142. 142. Con 80 gramos de hidróxido de sodio, que es el reactivo limitante, por eso lo voy a usar para calcular, se obtienen 142 gramos de sal. Por los 20, se va a obtener como un cuarto. 25,5. 25. No, 30. No, hay algo que está mal entonces. 35,5. 35,5. Sí. 35,5. Maestro. Es 35,5. Bueno, este va a ser el rendimiento teórico de formación de sal, ¿no? El resto será agua. Más agua me tiene que dar los 44,5. Ese fue mi error. Entonces, en teoría dijimos que se forma 23
coma 3, 26,3. Entonces, rendimiento teórico, rendimiento real. Ese 35,5 gramos que se formó es el 100% de rendimiento. Pero como en realidad se formó 26,13, Sesenta y cinco como 21. un poco más claro, porque no me había olvidado. Es decir, que esta reacción tiene un rendimiento de Profe, a mí me da 65%. 73,6. A mí también, 73. Ah, bueno, no sé cuál. Ah, bueno, será 73. Me parecía que era 70 y pico, mira, yo de antes ya me acuerdo el resultado. No lo tengo recuerdo. 73, coma, 6. un 73%, ¿sí? Es decir, ¿se entiende el concepto? Yo puedo poner todo lo que a mí se me antoja aquí en el papel y hacer los cálculos como perfectos, pero en realidad, la realidad no es tan perfecta. Digamos, hay un montón de imperfecciones en una reacción. Supónganse que yo peso 20 gramos de hidróxido de sodio y resulta que cuando lo trasvasé al recipiente donde voy a hacer la reacción, me quedo un poquito en el platillo y ya estoy llevando menos, en el platillo de la balanza, digo, ya estoy llevando menos masa del reactivo limitante, por lo tanto ya estoy condicionando la reacción a que sea menor, ¿sí? Todos esos errores hacen que un rendimiento sea menos de lo esperado, menos de lo teórico, menos de lo que pueda calcular. ¿Mm? Ah, bien, por eso te daba menos. ¿Se entiende el concepto de rendimiento? Sí, profe. Bien. Sí, Vuelvo a preguntar, ¿quién es HC? Que sigamos. Está ahí camuflado, entonces si no responde yo le doy de lo bajo, lo saco. Tiene que tener el nombre. Encima ni está. Bien. Vamos a hacer otro con reactivo limitante. Bajo rendimiento. A ver cuál tenemos. Esta tiene para reactivo limitante. Bueno, realicen el 18 para que reafirmemos los reactivos limitantes. Acá hacemos reaccionar 1,6 gramos de hidróxido de sodio con, en este caso, el ácido va a ser ácido clorhídrico. 20 gramos de ácido clorhídrico. Escribir la reacción. Igualarla. Indicar cuál es el reactivo limitante y cuántos gramos de sal se forman.
¿Cuál es el ácido clorhídrico? Hidrógeno, cloro. Hidrógeno cloro. Muy bien. O sea, acá ya tengo uno escrito. Hidrógeno y cloro. ¿Qué se va a formar? ¿Cómo se llama lo que se forma? ¿Qué sal se forma? El famoso cloruro de sodio. Bien fácil es la reacción. ¿Mm? Sí, sí.
A ver, y tiene el limitante. El hidróxido. El hidróxido de sodio. Acá es El como hidróxido. evidente, ¿no es cierto? Porque pongo muy poquito. El hidróxido de sodio es limitante. En exceso, el ácido clorhídrico. ¿Cuánto en exceso de ácido clorhídrico? 18,54 gramos, ¿puede ser? Sí, a mí me dio igual. A mí me dio igual. Ajá. O sea que reaccionan apenas 2 gramos o... 1,46 gramos. 16 gramos. Bien. ¿Cuánto de sal se formó? 2,34. ¿Cuánto les dio en exceso? Disculpen. Y la diferencia acá, Eh, 20 menos 1,46. 18,54 era el exceso. bueno, me dio mal. ¿Qué pasó, Estel? Ahí ¿Cómo, estoy en... cómo determinaron esto? Utilizando los 1,6 gramos. Sí. El hidróxido de sodio es limitante. Para 40 gramos de hidróxido de sodio necesito... Yo 26. puse mal la cantidad del... Claro, yo puse mal la cantidad en el 58,5. O sea, de la masa del cloruro de sodio. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Se te dio mal. Ya estamos sacando cuánto en exceso te queda. Con 1,6 tienes reaccionarán X, que supongo que son 1,46 gramos. ¿Cuánto me dice que se formó? 2,34. 2,34 gramos de cloruro de sodio. Y en realidad eso es el rendimiento teórico, ¿no? Y si en realidad se hubieran formado, mido la reacción, la cantidad, lo peso y me da 1,5 gramos de sal. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Yo pensé y me dio 1,5 gramos. El rendimiento ahí sería 64%, ¿puede ser? No sé, yo no lo hice. A ver. 64%. ¿Alguien lo planteó? ¿Darío? Yo lo estoy haciendo, profe. Ajá, bueno. Nicolás o Yamal. No sé. Tela. Sí, yo dije 64, profe. Ah, Igual no sé bueno. estar. No había visto quién es. ¿Cómo lo planteaste, Yamal? A ver. El rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Bien, perfecto. Que eso surge de estas reglas. 2,34 gramos, o sea, sería el 100% de rendimiento, 1,5 gramos con esto. Y queda 1,5 gramos por 100 dividido por 100. Entonces está bien el cálculo que hiciste. Sí, 64, profe.
¿Entiende? Sí, ya me di cuenta en que erré, profe. Ya lo hice bien. Bien. Ten cuidado, Estela, ¿eh? Que- Sí, sí, me falta que- práctica. Pasa que este tema lo comencé a entender anoche, literalmente. Ah, qué bien. O sea que anoche no estaba estudiando química. Sí, justamente eso. Porque vi que había una autoevaluación y bueno, me puse a hacer. Sí, sí. La profe, ya decidimos ponerla la autoevaluación, a pesar de que ustedes todavía estaban atrasados, por eso le dimos hasta el 2 de junio. ¿Para qué? Porque ya sabíamos que no tenían estos conocimientos. Pero aparte, pero Estela, no es que te estés equivocando en el planteo. Lo que te digo, tengas cuidado cuando haces los cálculos de las Sí, sí, masas, justamente. de los cocientes, porque ahí es donde te está. Sí, sí, yo tengo un re problema con eso, por eso tengo que estar más Tiene que ser atenta. ordenada. Sí, Para trabajar en estequiometría hay que ser ordenado, por eso yo les hago hacer siempre. Primero todo lo que tengo como datos, ¿sí? La receta, lo estequiométrico acá arriba, después coloco lo del problema. Con cierto orden para que puedan entender, si no, se hace un lío. Bien, no, vamos a dejar aquí porque si me pongo a explicarles pureza y a hacer algo más de rendimiento, vamos a entrar, ya van a entrar a clases de la que sigue. Así que lo dejamos para la próxima. Lo que nos queda ver como concepto es pureza. ¿Mm? Y como todo concepto de pureza, debe haber impureza. Por eso es que de ahí surge el concepto de pureza. Todos los reactivos, la mayoría de los reactivos con los que trabajamos, muchos de ellos no son 100% puros porque cuesta mucho obtener una pureza del 100% porque generalmente se los extrae, muchos de esos reactivos son minerales, se los extrae de un pedazo de roca a la que se somete un tratamiento y entonces por ahí viene con alguna que otra cosa que no es reactivo. Y eso es lo que le llamamos impureza. ¿Sí? Esas impurezas, obviamente, como no son reactivos, no van a reaccionar. Quedan sin reaccionar. Entonces, es un agregado más que disminuye la producción verdadera o estequiométrica. Tienen para su evaluación hasta el 2 de junio. Eso de pureza, dando vuelta por ahí, no me acuerdo si hay alguno que lo considera. Sí, lo vemos, sí hay uno que va a trabajar con pureza. El concepto sería que una cosa le voy a presentar solamente una diapo que permite entenderlo más o menos, para que lo tengan en cuenta. Y ahí sí, no me he dado cuenta que también ya está, el 2 de junio ya no entramos. Igual lo vamos a terminar de ver la clase que viene para que quede claro. Ve, por ejemplo, aquí en una reacción, ¿no? De un reactivo, que lo gris sería el reactivo y lo negrito serían otros materiales que vienen con el reactivo, pero que no lo son. A eso es lo que le llamamos impureza. Ese porcentaje de lo negro no va a reaccionar y va a quedar la pureza se mide más o menos como el rendimiento, ¿no? Es decir, la masa del compuesto puro sobre la masa muestra. Es decir, la muestra que voy a tomar, que es toda esta porción, sobre lo que verdaderamente es reactivo sobre la muestra, por 100 me va a dar la pureza de un reactivo. ¿Más o menos se entiende? Es casi, diría, como el rendimiento, porque disminuye, y la pureza va a disminuir
Si yo tomo toda la masa sin considerar que hay un porcentaje que no es reactivo, entonces me van a dar mal los cálculos. Generalmente se dice, por ejemplo, como en este. ¿A la muestra En nos la dan como dato o cómo la sacamos? Fíjate, por ejemplo, acá, en este. En la descomposición térmica de esta sal, nitrito de amonio, se forma agua y nitrógeno. Si se descomponen 10 gramos de sal con una pureza del 80%, calcula la masa de agua formada. Si digo 10 gramos de sal con una pureza del 80%, significa que un 20% de esa masa es impureza. Entonces, en realidad, ¿cuánto tengo de reactivo ahí? En esos 10 gramos de sal. 8 Esos 10 gramos de 8 gramos. 8 gramos, ¿sí? Ese es el concepto de pureza. Es decir, esos 10 gramos de sal vienen con las impurezas incluidas. Por eso te dice, te aclara que tiene una pureza cuando lo trabajaron o lo produjeron a esta sal, una pureza del 80%. En realidad, entonces, para formar la masa de agua o los productos, no van a ser a partir de los 10 gramos, sino de 8 gramos. Porque eso es verdaderamente sal. Y va a ser la que va a formar el agua. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que acá lo tengo planteado ahí para que lo vean. Tengo, esta es la reacción, mol a mol, forma 2 moles de agua. Entonces, con 64 gramos de la sal voy a producir 36 gramos de agua. Con 8 gramos, porque yo ya le saqué el 80% acá, 100% son los 10 gramos de la muestra, el 80% son los 8 gramos. Con 8 gramos se van a formar 4,5 gramos de agua. Y se forman 2 litros de nitrógeno. Y este te sirve como dato, perdón, sí, se forman 2 litros de nitrógeno. Sirve como dato para calcular el rendimiento. Con estos 64 gramos se forman 22,4 litros. Con estos 8 gramos, ¿cuántos litros se forman? Se forman 2,8 litros. Esto es teórico. Y esto es real. Entonces el rendimiento de esa reacción tiene mezcla de pureza y rendimiento el problema. 2,8 son el 100% de los 2 litros, 71%. Pero se entendió el de impureza, es decir, que cuando yo tengo impurezas, lo que no los puedo hacer participar de la reacción y por lo tanto tengo que sacar el cálculo de cuánto verdaderamente de reactivo tengo. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces terminamos por hoy. Nos vemos en conceptos y resolver la autoevaluación, por ejemplo, para tener como apoyo de las dudas que pueden haber tenido. No dejen de presentar porque recuerden que es obligación presentar. Y nos estamos viendo el lunes entonces. Chao, profe. Hasta profe. luego. Profe, Cuídese, por favor. nos Nos vemos. vemos. Igual Chao, ustedes. profe, nos vemos. Chao, chao.